La Concepción de la Virgen María. Celebramos esta fiesta de tan gran importancia. Es, junto con el 18 de diciembre, la Virgen del Adviento, al que estamos llamados a vivir como cristianos. Ese Adviento de espera que nace con la lectura del libro del Génesis, en la que ya aparece el inicio de nuestro mal. El inicio de nuestro mal, que es la soberbia en nuestras vidas. La soberbia en nuestras vidas de creernos autónomos, de creernos autosuficientes, para todo y de todos. Y eso es peligrosísimo porque nos separa de, como dice la primera lectura, de vivir en el amor. Porque la autosuficiencia nos separa del amor, porque el amor es donación. Por eso cantamos con la Virgen María un cántico nuevo que nos recuerda nuestra elección en la persona de Cristo antes de crear el mundo. La historia de salvación de nuestras vidas ocurre también antes del hoy que vivimos ahora, de este momento que estamos viviendo aquí ahora. Empieza antes y el ejemplo es la Inmaculada Virgen María. La historia de esa salvación comienza mucho antes de la Anunciación, mucho antes de que Jesús estuviera ya en el vientre de su madre. Por eso en el Evangelio de San Lucas nos aparece esa anunciación del ángel, donde María utiliza su libertad para que esa historia de amor de Dios con ella, que se iba fraguando desde antes de ser engendrada, se fragüe todavía más con el sí. María utiliza su libertad para construir el reino de Dios, y para encarnar al Hijo de Dios. El Hijo de Dios se encarna en las entrañas de la Virgen porque antes ha contestado que sí a esa historia de amor que nació antes de que ella fuera engendrada. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Esa es la llamada que tenemos que responder. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a tan limpios de todas nuestras culpas. Esta oración tiene dos motivaciones y una petición concreta. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada. La omnipotencia de Dios no tiene límites, tampoco su santidad, ni su sabiduría, y menos su ternura. El prodigio que se ha producido tiene ese precedente, preparación en el nacimiento de la Virgen. Es por tanto que podemos ver que la previsión de Dios está en nuestras vidas, siempre, no solamente en el momento inmediato que parecemos todos vivir. La previsión de Dios siempre está en nuestras vidas. En previsión de la muerte de su Hijo, preservaste de todo pecado. Sabiendo que Dios nos ama hasta el final, hasta donde no podemos ni imaginar, ya la preservó del pecado, conociendo la naturaleza de su Hijo, que era amor encarnado. Y conociendo ese amor que no tiene límites, Dios nos muestra que por esa misma razón preservó a su madre de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Pedimos que María, Madre de Dios, nos ayude a vivir en este momento de incertidumbre, limpios de pecado. Que la intercesión de la Virgen nos ayude en este camino de limpieza total de alma y de cuerpo, de mente y de corazón. María aparece como la fuente inagotable de intercesión ante su Hijo. Nos recuerda cómo construir el reino de Dios y nuestra relación con Él, como casa de Dios. Haced lo que Él os diga. Señor, recibe complacido el sacrificio que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así, como a ella la preservaste limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su poderosa intercesión, limpios de todo pecado. Esta oración nos presenta una manera muy clara el mensaje del ofertorio y un acento en la fiesta que hoy celebramos. Señor, recibe complacido el sacrificio que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Petición y motivación van unidas como un díptico de la fe. Ambas nos muestran cómo el privilegio de la Madre tuvo un precio igualmente alto. La respuesta de María a la generosidad de Dios es para nosotros medida de cómo tiene que ser nuestra respuesta. Como a ella la preservaste limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su poderosa intercesión limpios de todo pecado.
Por la importancia de esta oración repetimos otra vez lo que en la colecta ha aparecido. Una y otra vez, su intercesión inagotable, inagotable ante el Hijo por la Madre. En la Madre pedimos y no paramos de pedir. Prefacio de la Inmaculada Concepción. Porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que la plenitud de la gracia fuese digna madre de tu Hijo, y a comienzo y a imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente, que quita el pecado del mundo. Purísima, la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Este prefacio tiene un origen relativamente joven. Está basado en la carta de San Pablo a los Efesios y en dos documentos del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium y Lumen Gentium, ambos cuando se refieren a María, digna madre de tu Hijo. Bajo este epígrafe nos encontramos con la llamada a la santidad y cómo nuestra vida, como historia de salvación, comienza con la acción de Dios en cada uno de nosotros. El ejemplo que nos pone de la Virgen María es fundamental, ya que antes de responder sí al anuncio del ángel de Dios, ya comenzó a preparar los caminos a los que estaba llamada. La plenitud de la gracia para que actuando en ella fuera la Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La Virgen, comienzo e imagen de la Iglesia. Es una imagen muy sugestiva para nosotros los cristianos. Nos esforzamos en seguir el ejemplo de santidad y salvación al que somos llamados, y por eso el ejemplo de María nos ayuda a seguir ese camino. Su maternidad es la que nos muestra el camino de la ejemplaridad, ya que es Madre de la Iglesia y por tanto Madre nuestra, que intercede por la Iglesia peregrina ante Dios. Es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Otra vez, intercede por nosotros. En todas las oraciones aparece lo mismo. La Virgen María como iba a decir en euskera, como camino hacia el Hijo. Señor Dios nuestro, que el sacramento que hemos recibido repare en nosotros los efectos de aquel primer pecado, del que fue preservada de modo singular en su concepción la Inmaculada Virgen María. Que el sacramento que hemos recibido repare en nosotros los efectos de aquel primer pecado. Primera referencia a los efectos del primer pecado que nace de nuestra soberbia, de tener una autonomía del ser humano frente a Dios, liberarse del yugo de Dios. No había nadie más que liberar, pero se dio esa liberación. Y una caída en el pecado de la soberbia, que puede ser una constante en nuestras vidas y que nos lleva a tratar de modelar la esencia de Dios para que quepa en nuestra concepción del mismo. Esa concepción que nos puede llevar a la equivocación de pensar que en lugar de parecernos nosotros a Dios, Él se tiene que parecer a nosotros. La Eucaristía muestra su efecto medicinal, reparar en nosotros esa soberbia. Y comienza esa reparación haciéndonos conscientes de que el alimento que hemos tomado nos ayuda a convertirnos a Dios, no a convertir a Dios en uno de nosotros. La Eucaristía es el molde para hacer de nosotros seres humanos nuevos, que estamos llamados a la vida eterna. Esta preservación que fue preservada de modo singular en su concepción la Inmaculada Virgen María. Esta preservación nos muestra el camino de Dios en nuestras vidas. Convierte en Santa Inmaculada la Virgen para nuestra salvación. Quizás no directamente por medio del nacimiento de su Hijo, un acto de amor de Dios Padre para mostrar hasta dónde nos amó, que entregó a su Hijo querido. Amor encarnado para encarnar en nosotros el amor en nuestras vidas, como lo hizo la Virgen, la primera de los creyentes, como nos recuerda el canto, Madre de todos los hombres, y su enseñanza del amén, que nos enseñaste a decir amén, amén a Dios en nuestras vidas.